Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarlos en este su programa Odontología para Todos. En realidad, el día de hoy tenemos un programa increíble. Está sujeto básicamente a la petición de varias personas que nos han solicitado que tratemos el tema, el cual y de manera rápida vamos a abordar para poder alcanzar a verlo en esta media hora de programa. El tema va a tratar acerca de alternativas de tratamiento de ortodoncia para pacientes adultos. Y es que sucede que en las últimas décadas los ortodoncistas hemos visto que se incrementa nuestra consulta con pacientes adultos debido a que han ido perdiendo el miedo a traer este tipo de tratamientos que antes se consideraban para pacientes infantiles o pacientes adolescentes, y los pacientes adultos le tenían miedo al ridículo. Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, pues ya se ha vuelto muy común, se ha vuelto convencional, y incluso hay pacientes de 50, 60, 70 años de edad que traen brackets sin que sea esto un impedimento. ¿Por qué? Porque antes se creía que los dientes estaban más calcificados y entonces no se podían mover. Y la verdad es todo lo contrario. Los pacientes adultos son extraordinarios pacientes, ya que en algunas ocasiones, como no tuvieron la economía, el presupuesto para poderse hacer un tratamiento de ortodoncia con un especialista, acuden en una etapa ya donde tienen un poco más de solvencia económica para poder costearlos, y entonces se vuelven un poco más exigentes, más demandantes. ¿Por qué? Porque están conscientes de que están haciendo un gasto y quieren ver un resultado. Quieren ver la efectividad del tratamiento de ortodoncia porque realmente tienen la necesidad, tienen el gusto de quererse enderezar los dientes. Entonces, a mí como ortodoncista me da mucho gusto poder atender pacientes adultos que están más conscientes de lo que se les está haciendo. Y bueno, es así como nosotros tenemos que ofrecerles a este tipo de pacientes adultos alternativas de tratamiento. ¿Cuál es la alternativa principal? Bueno, pues los brackets en sí, que son los aparatos que se utilizan para poder enderezar los dientes, tienen principalmente varias presentaciones. Desde su antigüedad, que se empezaron a desarrollar más o menos en el siglo pasado, alrededor de 1915, se empezaron a hacer aditamentos ya más para uso común, con bandas, con alambres que se iban colocando, a veces de oro, a veces de otros materiales, pero principalmente de oro, y los hacían muy costosos. Eso es alrededor de 1915, y a partir de ahí se han ido desarrollando. Lo que vamos a hablar es de los diferentes tipos de brackets o diferentes tipos de alineamientos y también de las diferentes formas en que se pueden sujetar estos brackets. Entonces, por ahí traemos algunas fotografías y vamos a comenzar con los brackets metálicos. ¿Qué son los brackets metálicos? Pues ustedes los pueden ver, y al igual que el aluminio o los canceles que tienen ustedes en sus trabajos, en sus casas, pues básicamente hay de colores. Hay de aluminio color gris, hay dorado, hay blanco. Bueno, pues estos no son de aluminio, básicamente son de acero inoxidable, con algunos metales como cromo, a veces de titanio, dependiendo, y estas aleaciones hacen que los brackets tengan unas características muy importantes. Tienen estudios, se han desarrollado muchos estudios desde su creación, y en realidad son la mejor alternativa para la mayoría de los tratamientos de ortodoncia. Vamos a ver entonces cuáles son sus ventajas y desventajas. Pues básicamente tienen casi todas las ventajas del mundo. ¿Qué sucede? Se pueden hacer chicos, los brackets de metal, se pueden hacer grandes, como ya lo mencionamos, de colores. Se les puede agregar los elásticos, que la gente les llama liguitas, para poderlos atar o sujetar, de varios colores, incluso de varias formas, y esto los convierte en una alternativa a veces un poco atractiva, moderna. Ustedes pueden hacer su tratamiento incluso divertido durante esta etapa, o también puede ser discreto, de tal manera que nosotros los podemos sujetar con ligadura que sea de color gris metálico, para que así no sean tan perceptibles, o también los pueden usar de una manera, utilizar brackets muy pequeños, mini brackets minúsculos, de tal manera que no se vayan a notar tanto y hacerlos discretos. Entonces existen cualquier cantidad de tipos de brackets, una gran mayoría, y esto es como ir
a una agencia de autos y escoger un auto. Entonces, en realidad, ustedes lo pueden conseguir desde la gama baja, de una gama económica, austera, hasta los equipados que tienen básicamente mayor información en el interior del bracket para poder nosotros realizar nuestro trabajo. ¿Cuál es la única desventaja? Y esto lo digo, es la única desventaja y es relativa, es que obviamente el hecho de que sean metálicos los hace estéticamente visibles. Entonces, obviamente, si ustedes se ríen y tienen el diente pequeño y usan bracket grande, entonces, pues son perceptibles a la vista. Si ustedes tienen el diente muy grande, entonces, y utilizan su ortodoncista un bracket pequeño, entonces no son tan evidentes. Además, también depende del tipo de sonrisa que ustedes tengan. Hay personas que al momento de sonreír enseñan una gran cantidad de diente y hay personas que, como yo, al momento de sonreír casi no se nos notan los dientes superiores. También con la edad se va escondiendo un poquito por la flacidez, o sea, ya no estiran tanto los músculos, el labio al momento de sonreír ya no se eleva tanto y entonces, ¿qué sucede? Que enseñamos menos diente. Entonces, esta es una de las desventajas o la única desventaja que tienen y es hasta cierto punto relativa. ¿Qué sucede? Que bueno, existen otro tipo de alternativas para aquellos pacientes adultos que no quieren que se les noten los brackets al frente. Estos son colocados en las superficies labiales o en las superficies frontales de los dientes. Para estos pacientes que quieren otra alternativa, han surgido otro tipo de brackets. Y es ahí donde vamos a hablar de los brackets que son linguales o palatinos. Estos son los segundos que surgieron. Y bueno, vamos a hablar de que a finales más o menos de los años 70 se descontinuaron porque resultaron muy incómodos. Entonces, se colocan en la parte interna de los dientes, por lo cual son los menos visibles. Y como son de metal, básicamente también hay de colores o hay de varias aleaciones, desde los que están cubiertos por oro, están chapeados en oro, bañados, o los que son realmente de acero inoxidable. También hay de varios tamaños, chicos o grandes. Y ahorita vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas. Entonces, vamos a pasar a la siguiente figura para poderles explicar. Si me hacen favor en el máster de colocar la siguiente transparencia, y aquí los estamos viendo. Bueno, los brackets linguales son los más estéticos en el sentido de que como están escondidos en la parte interna o en la parte de atrás de los dientes, pues realmente no se ven. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que los convierten en aquellos pacientes que son demasiado exigentes en la mejor alternativa. Sin embargo, las desventajas los hacen pues prácticamente una tortura. Yo les quiero comentar que en mi experiencia personal, cuando colocamos brackets a los pacientes, siempre les hacemos la observación de que una vez que se colocan los brackets ya no hay cuenta regresiva. Se pueden retirar, pero obviamente ya el gasto que ha hecho el paciente ya no se puede regresar. Estos brackets obviamente se necesitan un control muy importante de lo que es la técnica y el paciente tiene que abrir demasiado la boca para poder insertar los arcos. De tal manera que nosotros, para atender a nuestros pacientes, nos colocamos como si fuéramos en un reloj, en las manecillas de un reloj, ya sea al lado izquierdo o al derecho, dependiendo si somos zurdos o diestros, y decimos que trabajamos, por decir algo, a las 9, a las 10, a las 11, y cuando estamos completamente atrás de la cabeza de nuestros pacientes, estamos trabajando a las 12 horas del reloj. Entonces, para hacer la inserción de los arcos en estos pacientes, se tiene que trabajar prácticamente a las 12. El paciente tiene que abrir mucho la boca y los arcos tienen una forma diferente, como de hongo. Entonces, se lleva más tiempo la consulta. Los brackets en realidad existen de varios tipos cuando son los palatinos o linguales y resurgieron más o menos hace unos 15 años. Estos brackets casi se extinguen cuando surgieron los brackets transparentes o los brackets estéticos o cerámicos. ¿Por qué? Porque se volvieron una alternativa mucho más cómoda y son realmente algunos muy estéticos sin llegar a ser imperceptibles como los brackets
linguales. Entonces, ¿qué sucede? Casi se extinguen los brackets, linguales, y es entonces que resurgen con varias formas. ¿Qué sucede? Una, algunas compañías los hicieron más pequeños. Por ejemplo, en mi consulta yo utilizo unos brackets pequeños donde se redujeron aproximadamente el 40% del tamaño, lo cual los vuelve un poco más higiénicos, un poco menos incómodos, sin embargo no dejan de ser prácticamente una tortura. Cuando nosotros le vendemos al paciente la idea de usar brackets linguales, hay que ser honesto, hay que ser sincero y decirles que realmente va a tardar en aprender a hablar con los brackets y en aprender a comer, y sobre todo va a tener que dedicar una mayor cantidad de tiempo en la higiene, puesto que al estar escondidos la higiene se dificulta mucho y entonces el paciente tiene que echarle más ganas a lo que es la higiene bucal con el cepillado. Bueno, ¿qué sucede? Se disminuyeron un 40% y hay otros los cuales ahora están hechos de forma personalizada, no disminuyeron de tamaño, sin embargo, los convierten en mucho más caros.